Muchachos, buenas tardes. Los de Zoom me escuchan. Sí, profe, ahí se le escucha bien. Gracias. Parece que vamos a tener la asistencia en persona más desnutrida de todo el semestre. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, quiero empezar pues con lo siguiente. Para la próxima clase tenemos el primer parcial, ¿cierto? Entonces voy a notar aquí una cuestión y es la siguiente. Para el primer parcial, entonces, pueden sacar una hoja tamaño carta con las notas que quieran. ¿Listo? Entonces, alguno me ha preguntado, pues, qué tipo de herramienta van a poder usar o cómo pueden tener acceso a las fórmulas, etcétera. Entonces, les permito sacar una hoja tamaño carta por lado y lado, ¿cierto? Con las notas que quieran, fórmulas, ejercicios resueltos, lo que quieran, ¿listo? Lo que quepa en esa hoja. ¿Ok? ¿Alguna inquietud con eso? ¿Todo bien? Listo. Ok. Entonces, veníamos desde la clase pasada hablando de la caracterización de la densidad espectral de potencia de los códigos de línea. Entonces, cerramos todo el desarrollo teórico de esa caracterización en general, ¿cierto? Y luego lo aplicamos los resultados que obtuvimos, los aplicamos al código de línea on-off. Básicamente, esa aplicación al código on-off se reducía a encontrar los R's, ¿cierto? Entonces teníamos acá el R sub 0, termina siendo como el promedio de, digamos, la energía de la señal, sí, el promedio pues en muestras de la energía de las A sub K. ¿Listo?
Luego hacíamos ya el caso de RN, cuánto nos daba, y luego con eso ya teníamos cómo hacer casi todo el análisis. Llegamos finalmente a un punto en el que si asumíamos una forma de pulso en particular, es decir, aquí asumimos un pulso cuadrado con una duración particular, esta duración del pulso era la mitad de la duración del bit, es decir, este es un código retorno a cero. Entonces con eso ya podíamos completar toda la caracterización y notábamos en el caso del código on-off que estaba compuesta por dos partes. Aquí las, digamos, representábamos como asterisco y cuadrito. Entonces hicimos pues todo el desarrollo y encontramos finalmente todo, ¿cierto? Entonces, ese todo estaba dado por eso. Entonces teníamos una parte, dado por esto, una parte, digamos, continua, que es esa sinc al cuadrado, y una parte discreta, que es básicamente la misma sinc escalada, pero solamente evaluada en unos puntos discretos de todo el rango de frecuencia. ¿Listo? Eso era pues como el análisis de la codificación o no. Bien. Entonces, con base en ese resultado, dijimos algunas cosas sobre el código on-off. Lo primero es que la mayoría de la potencia está concentrada en frecuencias bajas. O sea, esta es, digamos, una superposición de la parte continua y de la parte discreta, y vemos que casi toda la potencia está concentrada en las frecuencias bajas, ¿cierto? Eso, como hemos dicho, no se quiere. Quisiéramos tener un código que tenga nada o casi nada de potencia en las frecuencias bajas. Entonces, ven, eso es una característica negativa. El espectro se aproxima a cero a medida que vamos hacia más o menos infinito, ¿cierto? Pero nunca es cero. Entonces, ¿qué quiere? O sea, ¿qué estábamos diciendo la clase pasada? Que esta sin cuadrada sigue oscilando, cada vez con amplitud más pequeña, pero nunca llega a cero. ¿Listo? Muy bien. Y hablábamos del ancho de banda efectivo. Entonces, ese es un concepto que introdujimos la clase pasada y es, bueno, el ancho de banda, siendo estrictos, es infinito. Cabe decir que el comportamiento de esta 5 al cuadrado sigue siendo pues una oscilación perpetua hacia más y menos infinito, ¿cierto? Entonces el ancho de banda que se ocupa es infinito. Pero entonces definimos una cosa que se llama el ancho de banda efectivo. Hay muchas formas de definir ancho de banda efectivo. En el caso de estos códigos lo definimos como en el espectro, la densidad espectral de potencia, el primer nulo que no es el nivel de directa. Entonces, el primer nulo que no es el nivel de directa se da aquí en 2 sobre T sub B. ¿Listo? Entonces, el ancho de banda efectivo en este caso es 2 sobre T. Y presentamos o dijimos que ese resultado es 4 veces el mínimo ancho de banda recta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no utilizo un código de línea, sino que transmito los bits derechos, el ancho de banda mínimo que yo requiero es 4 veces menor comparado con el ancho de banda de este código de línea. Y hicimos pues el análisis de dónde salía, ¿cierto? Nos daba que el ancho de banda mínimo era 1 sobre 2 T sub B, mientras que a nosotros nos dio 2 sobre T sub B en el código no. Entonces, veíamos precisamente, no es el mejor uso del ancho de banda que puede darse. Finalmente mencionamos un par de cuestiones, ¿cierto? Vimos que el código no es transparente. Eso no se puede deducir, eso no se puede concluir observando la densidad espectral de potencia, pero esa es una de las características del código. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una secuencia larga de unos o de ceros, en este caso de ceros, el código es retorno a cero, entonces perdemos la señal de reloj. ¿Listo? También dijimos, el código no tiene posibilidad de detectar ni de corregir errores. A usted le llega una secuencia de pulsos, cualquiera que sea la amplitud, usted no va a poder saber si hay un bit erróneo o no. Y como veremos, el nivel el uso de potencia de este código es bastante malo para un nivel de inmunidad al ruido fijo. Listo. Entonces ya vamos en la clase de hoy, espero
podamos analizar ese caso. ¿Listo? ¿Por qué en detalle el uso de ancho de banda del código unipolar es malo? Muy bien, en eso íbamos. ¿Alguna inquietud con esto hasta acá? Listo. Muy bien. Entonces vamos, aquí en la nueva clase, ya a abordar el análisis del código polar. Codificación polar. Muy bien. Hola, qué pena. Acá es que llegué tarde. Esto, en la hoja del primer parcial es lado y lado, como, o solo por una parte, o todo lo que quepa ahí. Un poquito más despacio y más duro. ¿Quién está hablando? Qué pena. Ahí me escuché. Se escucha muy pasito. Espérate un segundito, yo si es aquí el volumen de la sala o que no. Se escucha pasito. Dale otra vez. A ver si de pronto ya te entendemos. Que o sea, podemos sacar la hoja con las notas que queramos, pero por lado y lado, solo una página. Sí, no, toda la hoja por lado y lado. Ah, Lo bueno, que quieran. es que llegué tarde, Notas, entonces. fórmulas, ejercicios resueltos, lo que quieran. Una sola hoja. O sea, lo que les quepa en esa hoja, lo que sea. Pueden tener un dibujo libre, ¿cierto? Cualquier cosa, un salmo, pueden traer ahí escrito, lo que quieran. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien. Codificación polar. Entonces, recuerden, en la codificación polar, el 1 binario se transmite como un pulso EDT. Y un 0 se transmite como un pulso. ¿Cómo? ¿Cómo se transmite el 0 en codificación polar? Menos P. Ahora, nuevamente, vamos a asumir una distribución uniforme para cada uno de los bits. Es decir, la probabilidad de que a mí me llegue un 1 o un 0 es la misma. Distribución uniforme. Y nuevamente, asumiendo distribución uniforme, los A sub K son más o menos 1 con igual probabilidad. ¿Cierto que sí? Entonces, usted recordará que para escribir matemáticamente la fórmula del código de línea, decíamos que eso era un y de t, ¿cierto? La sumatoria sobre k de los a sub k por p de t menos k t sub b, ¿cierto que sí? Eso era la fórmula con la que construíamos el código de línea, ¿cierto? Entonces, en el código on-off, estos a sub k eran o 0
caso de que viniera un 0 binario, o 1 en caso de que viniera un 1 binario. En el caso del código polar, que es el que estamos mirando en este momento, este A sub k puede ser o -1 o +1. Si tenemos un 1, ese A sub k es +1. Y si tenemos un 0, es -1. Eso. Muy bien. Entonces, por lo que es para ustedes ser inmediatamente evidente que el A sub k cuadrado es ¿cuánto? Sin importar si tenemos un 0 o un 1. Esto vale siempre 1. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿para qué es útil el A sub k al cuadrado? Para el R0. ¿Cierto? Con esto, entonces R0 es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, y bueno, el 1. 1 sobre n. La sumatoria sobre k de los A sub k al cuadrado, eso me da todos los A sub k van a valer 1. Entonces, en n pulsos, ¿cuántos van a valer 1? Profe, Hola. a mí no me quedó claro si lo que vemos en esta clase también cae en el parcial o no. No, hasta el jueves de la semana pasada. Ah, listo, bien, gracias. Eso. Bien. Entonces, esto da 1 sobre n y listo. Entonces, recuerde lo que hacíamos con el caso on-off. Decíamos, dentro de n pulsos, ¿cierto? En promedio, ¿cuántos creo que voy a tener del uno o del otro? Por ejemplo, el caso on-off, decíamos, si asumimos que los A sub k ocurren con igual probabilidad, el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces, en n pulsos, en promedio, la mitad van a ser 0 y la mitad van a ser 1, ¿cierto? Muy bien. Aquí tengo que todos los A sub k, sin importar si son 0 o 1, todos los A sub k al cuadrado, sin importar si son 0 o 1, me dan 1. Entonces, en n pulsos, ¿cuántos A sub k al cuadrado dan 1? N. O sea, esto por n me da 1. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, comparando, ya en el caso de A sub n, comparando el késimo pulso con otro distinto, es decir, A sub k por A sub k más n, es que tenemos. Recordemos, vamos a ver, vamos a armar aquí la tablita. Entonces, ¿cierto? Bien. Y entonces tenemos aquí A sub k más n y aquí A sub k. Entonces, ¿qué posibles valores toma A sub k? Eso, entonces, -1 más 1. Y lo mismo con A sub k más n. Entonces, -1 más 1. Muy bien. Entonces, -1 por -1. O sea, la primera casilla. Eso da 1, ¿cierto? Más 1. La segunda hacia la derecha,
menos 1 por más 1, menos 1. La que sigue debajo, más 1 por menos 1, menos 1. Y más 1 por más 1, más 1. ¿Cierto? Esto, nuevamente, no olvidar para un n fijo. Y ese n mayor o igual que, digamos, muy bien, n diferente de 0. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces ya con esto podemos calcular el R sub n. Listo. Entonces, nuevamente, asumiendo distribución uniforme en n pulsos. Entonces, ¿cuántos de ellos quedan en más 1 y cuántos de ellos quedan en menos 1? Entonces vemos que hay 4 posibles combinaciones, ¿cierto? De esas 4, la mitad valen menos 1 y la otra mitad valen más 1. Entonces, en n pulsos, en promedio, ¿cuánto ese producto A sub k por A sub k más n, cómo me da? Ojo pues, tengo n pulsos, ¿cierto? Esos n pulsos, ¿cierto? Pueden ser más o menos 1. Listo. Entonces yo estoy comparando el A sub k con el A sub k más n. Muy bien. Esa comparación, es decir, el producto de A sub k con A sub k más n, me produce cuántos posibles valores. Solamente 2 valores. O más 1 o menos 1. ¿Cierto? Y entonces, el más 1 ocurre con como la mitad de las veces de las posibles combinaciones y el menos 1 ocurre la otra mitad. Entonces, en n pulsos, el A sub k por A sub k más n, tenemos la mitad siendo más 1 y la otra mitad siendo menos 1. Y eso finalmente nos da, como estaba diciendo hace un momento Manuel, o si entre los dientes decía, a 0. ¿Sí o no? Mira, entonces en n pulsos, la mitad de ellos tendrán A sub k por A sub k más n igual a más 1. Y la otra mitad tendrán A sub k por A sub k más n menos 1. Entonces, si hemos de hablar del R sub n, que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n de, entonces la mitad dan 1, es n sobre 2 por 1 más n sobre 2 por menos 1. Y eso a esta hora me da 0. Nuevamente esto es para cuando n es diferente de 0. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, mire, la fórmula que habíamos tenido para hacer toda esta caracterización dependía de la sumatoria del R sub n. Pero ¿qué acabamos de ver? Con excepción de R sub 0, todos los R sub n son 0. ¿Listo? Entonces, la DEP del código polar es entonces S sub y de F va a ser igual al valor absoluto de P de F
al cuadrado sobre T sub B por R sub 0. Y ya. Profe, ¿qué pasó con el resto de la sumatoria? Ah, el R sub N me dio 0. Listo. Y entonces, este R sub 0 me dio 1. Ya, nos dio arriba, nos dio 1. ¿Cierto? Pues ahí está. Y entonces, ¿qué me da a mí esta cosa, esta carajada? Pues me da magnitud de PF al cuadrado sobre T sub B. Listo. Si usamos el mismo pulso cuadrado que usamos en el código o no, de duración de la mitad del bit, miremos, esto me da a 1 sobre T sub B, T sub B al cuadrado sobre 4, sinc al cuadrado de pi f T sub B sobre 2. Listo, recuerde, ¿esto dónde viene? Esto es usando P de T igual a pi, recuerde, así simbolizamos el pulso cuadrado, pi de 2T sobre T sub B, o sea, un pulso cuadrado de duración la mitad del tiempo de vida. Si eso es así, entonces la transformada de Fourier de eso ya la habíamos hecho en el caso on-off, da T sub B sobre 2 sinc de pi f T sub B sobre 2. Listo. O sea, esto viene de ahí. Está aquí. Muy bien. Ya. Y entonces, haciendo las simplificaciones correspondientes, entonces nos da T sub B sobre 4 sinc cuadrado de pi f T sub B sobre 2. Listo. Entonces, ¿usted qué observa aquí? Esta es la DEP, la densidad espectral de potencia, de el código polar. Esto, ¿usted qué puede decir? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan parecido es al código on-off? ¿A usted se le parece eso al código on-off? Para acá Manuel dice que sí. Eso. Entonces, si usted va y mira las notas, el código on-off es muy parecido. En el sentido de que si usted no tuviera estas componentes discretas, es casi exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en el código on-off tenemos el T sub B dividido por 16, mientras que en el código polar lo tenemos dividido por 4. Entonces usted dirá, ah, ¿cómo así? Entonces el código polar consume 4 veces más potencia que el código on-off. Y la respuesta es sí, pero, pero, y este pero es muy importante, no tienen el mismo desempeño frente al código. Entonces, si usted fija la inmunidad al ruido, ahí el código polar gasta menos potencia que el otro. Entonces usted dice, ah, pero bueno, el código on-off gasta menos potencia en general, o sea, según esta fórmula. Eso no es tan cierto, porque tenemos además cierta energía gastada aquí en la componente discreta. Pero en el código polar sí gasta más potencia. Listo. Pero yo le estoy diciendo, para mantener el mismo desempeño en cuanto al ruido, vamos a fijar la inmunidad al ruido. Lo decíamos la clase pasada. ¿Qué es la inmunidad ante el ruido? Es que tanto uno puede diferenciar los ceros y los unos.
luego de que el ruido los afectó. ¿Listo? Entonces, fijando la inmunidad al ruido, el código polar es más eficiente. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, volviendo allí, la última clase, bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, lo mismo que el caso on-off. Obviamente hay un escalamiento diferente. Escalamiento. Pero sin la componente discreta de la D. ¿Listo? Eso es todo. Bien, bastante sencillo. Ahora, gráficamente, ¿eso cómo se ve? Pintemos un poquito la cuestión. Gráficamente. Listo. Vamos a decir esto es S sub Y de F. Esto es la frecuencia. Bien. Y vamos a tener, son 4, entonces digamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Y pues el primero es 1 sobre T sub B, 2 sobre T sub B, 3 sobre T sub B, 4 sobre T sub B. Bien. Menos 1 sobre T sub B, menos 2 sobre T sub B, menos 3 sobre T sub B, menos 4 sobre T sub B. Listo. Y entonces, dibujito. Entonces, la misma forma de la zinc que ya hemos visto, zinc al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es el valor máximo que esto toma? T sub B sobre 4. Entonces, tenemos acá, digamos, esto es T sub B cuartos. Y entonces tenemos algo así. Y listo, pues si lo llenamos, como siempre. Muy bien. Es muy sencillito. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta acá? De los códigos, o sea, hasta ahora, el código on-off, siendo un código más simple, terminó siendo más maluco de caracterizar que este. Código polar es bien sencillo de caracterizar en términos de la densidad espectral de potencia. Muy bien. Entonces, hagamos como a uno le dan ganas de compararlos. Entonces, digamos, comparando con la codificación on-off. Señor. No. Ahora, ¿qué está diciendo Manuel? Ya lo vamos a ver, pues como un detalle. Pero una de las cosas que él está diciendo es que si yo
Supongamos que este es el código o no. Ya dijimos, la inmunidad ante el ruido es la capacidad que yo tengo de distinguir entre un 0 y un 1, aun cuando el ruido daña los pulsos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Qué tan lejos está el 0 y el 1? Pues en el caso de on-off, uno que tiene, tenemos esto y digamos que tenemos 0 y después tenemos el 1. ¿Listo? ¿Okay? Ese es on-off. Caso del código polar, entonces la misma cuestión, solamente que ya el 0 no es ausencia de pulso, sino que es menos el pulso, y el 1 es más el pulso. Muy bien. Entonces, la inmunidad ante el ruido es qué tanto se parece el 0 con el 1. Entonces, ¿qué tanto se parece este con este? Más bien, es como la distancia entre los dos pulsos. Entonces, si yo digo que la amplitud de este man, de este código o no, esta amplitud es A, ¿listo? A, la amplitud de este man, para tener la misma inmunidad ante el ruido, también tiene que ser esto de acá, acá tiene que ser A, ¿cierto? Para tener la misma inmunidad al ruido. Listo. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué quiere decir? Que este pulso debe ser mucho más grande que este pulso. ¿Cierto que sí? Pero mucho más grande, no, más grande. ¿Cierto? Esto aquí es más grande que esto acá. Ahora, en términos de potencia, ¿cuánto es eso? Entonces, este es como el doble de grande. En términos de potencia es el área, ¿sí o no? El área sobre el tiempo. Pero el tiempo es lo mismo. El tiempo es, la duración del bit es lo mismo. Y también. Entonces, ahí no está la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En el alto. Ese es el cuadrado de eso. Ahí es donde está. ¿Sí se entendió ese análisis ahí? Lo hice como un poquito en el aire, pero ahorita lo vamos a sentar. ¿Listo? Manuel, ¿sí quedó bien? Eso. Eso. Entonces, cuando hacemos el cuadrado de la potencia, o más bien, el cuadrado de la amplitud, va a salir 4 veces la potencia del otro. Entonces, vamos a mirar. Entonces, comparando, a volver a la realidad. Comparando con la codificación on-off. Entonces, on-off me había dado la siguiente fórmula. No me gustó esto. Era S sub y de F me dio T sub B sobre 16 sin al cuadrado de pi F T sub B sobre 2. Perfecto. Por 1 más 1 sobre T sub B. La suma de en n desde menos infinito hasta infinito de delta de F menos n sobre T sub B. ¿Listo? Esa era la fórmula. Eso nos daba la densidad espectral de potencia. En el caso polar tenemos muy parecido, solamente que sin la componente discreta. Y el escalamiento es distinto. Entonces, S sub y de F va a ser igual a T sub B sobre 4 sin al cuadrado de pi F T sub B sobre 2. Entonces, si yo he de pintarlos,
juntos. ¿Cierto? Vamos a pintarlos juntos. Miremos. Es como la mitad, como acá. Es frecuencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ponerlos como día 2. Cuatro. Y también unos 4 del otro. Está. Bien. Entonces, voy a pintar. Ya ni sé. ¿Cierto? Y recordando que aquí hay un chuzo. Nuevamente, esta no es. Yo ofrezco mil disculpas. Es decir, recuerde que es la suma de las dos cosas, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo que es la suma de las dos cosas, aquí lo que normalmente se hace es mostrar como la superposición, ¿cierto? Pero en realidad los chuzos aparecen es como acá arriba. Los chuzos de la parte discreta aparecen es como acá arriba. Entonces, yo los muestro con la superposición porque es como más sencillo de entender. Listo, entonces, aquí hay un chuzo, acá hay un chuzo y acá hay un chuzo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, tenemos chuzo ahí, chuzo acá, chuzo acá, chuzo acá, chuzo acá. Muy bien. ¿Ese es quién? El de arriba. Ese es este man. Listo. Y vamos a hacer ahora el otro, el polar. El polar es como muy parecido, tiene una forma muy parecida. Entonces, pues, eso, ahí está. Este es este. Entonces usted ve ahí claramente, ¿cuál gasta más potencia? Entonces, si yo no estoy imponiendo sobre el análisis que tenga la misma inmunidad al ruido, ¿sí o no? Sino que, por ejemplo, según este dibujo de acá, esto va a ser A y esto también va a ser A. ¿Sí se entiende? Yo no voy a imponer aquí que tenga la misma inmunidad ante el ruido. ¿Cómo así? Ah, no. Este pulso va a tener una amplitud de 1, digamos, un voltio. Y este pulso también va a tener una amplitud. ¿Cuál gasta más potencia? Yo pues, eso. Entonces, el polar consume más potencia. Es evidente del dibujo. Fíjese, ¿cierto? El código polar gasta más potencia. Listo. Si no imponemos que tenga la misma inmunidad al ruido. Pero ¿qué pasa? Si usted no impone que tenga la misma inmunidad al ruido, este man es más susceptible al ruido que este. Entonces, cuando el ruido le haga daño a la forma de estos pulsos, ¿usted qué tiene que hacer? Más retransmisiones, porque hay más errores en la transmisión, ¿cierto? Retransmitir implica menor eficiencia en la comunicación y gasto de potencia adicional. Se gana por un lado, se pierde por el otro. ¿Listo?
Voy a rellenar aquí esto. De pronto no se nos salga como de lo que conocemos. Entonces, el azulito. Y el rojito. Listo, ahí está. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Entonces, insisto, última vez. ¿Cuál de los dos gasta más potencia? El polar. Pero si yo impongo que ambos códigos tengan la misma inmunidad ante el ruido, entonces ahí el polar es más eficiente, gasta menos potencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una pregunta que cabe es, este coso, esa parte discreta, esos chuzos que hemos llamado chuzos, ¿por qué aparecen? ¿Cierto? Esa es una pregunta. Entonces, digamos, ¿por qué? Por los ceros, ¿cómo así? O sea, Manuel está diciendo, yo estoy preguntando que de dónde viene el hecho de que nos aparezcan esas componentes discretas en el código o no. Manuel dice acá que yo en la frecuencia no puedo llegar al cero, ¿cierto? No puedo tener, digamos, un valor de cero en el dominio de la frecuencia de la señal. Muy bien. Esa no es la razón. Entonces, una forma de verlo, de aquí. Entonces, vamos a hacer una representación de un código on-off. Me gusta. Lo que lo voy es a correr incluso para el otro lado. Eso. Entonces, en el tiempo. Esto es tiempo y esto es para el código on-off. Entonces, suponga que yo tengo la siguiente secuencia de bits. Entonces, por ejemplo, acá hay un tiempo de bit, otro tiempo de bit. 3, 4, 5, 6 y 7. Están los tiempos de bit. Listo. Entonces yo voy a decir, tengo la siguiente secuencia. Del código on-off, retorno a 0. Va a ser así. Esta es mi señal, on-off. Esta amplitud, yo voy a decir que esto mide A mayúscula. ¿Listo? Eso mide A mayúscula. Perfecto. ¿Ok? Entonces, si usted nota ahí, lo voy a correr todavía más. Ya estoy viendo que no me va a caber. Eh, copia. 1 y 2. ¿Ok? Eso, este código on-off, yo lo puedo escribir de la siguiente manera.
Usted me va a decir si esto es verdad. Y ahorita vemos de qué se trata. Entonces, este código no es equivalente, es igual a lo siguiente. Voy a poner una rayita aquí en la mitad de arriba. Listo. Listo. Y tengo lo siguiente. Pero un poquito más para abajo. Ok. Segundo, los ajustes aquí de último minuto. Entonces, borramos esto y más bien esto lo pasamos un poquito para atrás. Eso es. Pues, ok. Pues ahora sí. Listo. Pues ahora sí vamos a pintarlo. Ah, bueno. Los tiempos de bit siguen estando en la misma parte. Entonces, tin, 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 todo esto. Bien. Algo así. Ah, muy bien. Pues aquí es cuando uno se da cuenta que metió la pata de manera hermosa. De aquí y aquí más bien para abajo. Eso, etcétera. ¿Cierto? Esto me mide a mí, esto de acá, acá me mide a medios. Listo. Ya ahorita me dice que es eso. Y eso más esa señal de arriba más una señal de abajo. Te la voy a decir cuál es. Mismo acá, tiempos de bit, tun, tun, tun. Tenemos y esto también me mide a mí. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿es cierto que esta señal on-off yo la puedo escribir como la suma de esta señal más esta señal? ¿Sí o no? Pareciera que sí, profe. Exactamente. Pareciera que sí. ¿Por qué? Y así verán. Entonces, en los lugares donde tenemos los unos, o sea, los primeros tres morritos, entonces a medios más este, que también es a medios, entonces me queda A. ¿Cierto?
Lo mismo con el siguiente, lo mismo con el siguiente. Bien. En donde aquí aparecen sin pulso, entonces tenemos menos a medios, más a medios, 0. Menos a medios, más a medios, 0. Sin pulso. ¿Sí o no? Un 1. Pulso más el de aquí, A. Y lo mismo con el 0. ¿Listo? Entonces sí se puede descomponer. ¿Qué es esta señal? Este es el código polar. ¿Y qué es esta señal? Entonces, esa de arriba sabemos, es como muy evidente que es el código polar. Y el de abajo, ¿qué es la de abajo? Es una señal cuadrada. Sí. ¿Pero qué más? ¿Cómo, qué tipo de señal es esa? Además de cuadrada, pues. ¿Mm? Es periódica. Muy bueno. Es periódica. Señal de reloj. Ahí está la señal de reloj. ¿Sí o no? Te indica exactamente dónde empieza cada bit. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una interpretación. Bueno, entonces acá, ya, digamos que partimos mitad, ¿cierto? Lo mismo acá, mitad, mitad, ¿cierto? Como que la señal original se parte en mitad y mitad. La mitad se fue para la cosa polar, codificación polar, y la otra mitad se fue para la señal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La codificación on-off se puede ver, ¿cierto? Como la suma de la codificación polar más la señal de reloj. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La densidad espectral de potencia de este man es la densidad de potencia de este man más, o sea, con un escalamiento, más la densidad de potencia de este man. Entonces, este man es responsable, es donde aparece. Estos son los chuzos. La densidad espectral de potencia de los chuzos. La densidad espectral de potencia de este man son esos chuzos que aparecen en el espectro de este. Esta no tiene los chuzos. Sí se ve eso. Digamos, conclusión acá. En esto, no sé, ya no sé ni cómo. Deps iguales. Obviamente, diferente escalamiento. ¿Cierto? Pero la señal on-off tiene una parte adicional sumada. Eso es la dep de un tren de pulsos. ¿Cuánta potencia lleva eso? ¿Cuánta potencia se lleva eh, esa parte, esa dep del tren de pulsos?
Yo la voy a poner acá y usted inmediatamente va a entender. Que lleva un cuarto de la densidad espectral de potencia. Entonces, ojo, yo estoy partiendo esta señal en dos mitades. Eso no es partir la potencia en dos. La potencia no tiene una relación lineal con la amplitud. ¿Cierto? Pues estoy diciendo acá, este man, esa DEP, representada por todos esos chuzos, son un cuarto de la DEP total. ¿Listo? Eso es. Entonces, esa es una de las maneras de explicar la aparición de estos chuzos. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bien. Entonces vamos ahora a hacer algunas, tal como hicimos con el caso on-off, vamos a hacer dar unas observaciones sobre el caso polar. Y digamos, algunas observaciones sobre el código polar. Muy bien. Primera, ¿usted qué ve? Por ejemplo, frente a la distribución de potencia. Es la misma cosa. O sea, en cuanto a la distribución de potencia, es la misma cosa que el código o no. Es decir, mire que casi toda la potencia está concentrada en las frecuencias bajas. Entonces ahí no hemos resuelto nada. Entonces decimos, tal como en el código on-off, la mayoría de la potencia está concentrada en frecuencias bajas. Esto, entonces, carita triste. ¿Cierto? Muy bien. Ok. Lo mismo que en el caso on-off. Entonces, el espectro es asintótico con la frecuencia yendo a más o menos infinito. Muy bien. Muy bien. Eso no necesariamente es malo. ¿Okay? ¿Qué más? Por ejemplo, frente al ancho de banda efectivo. ¿Usted qué podrá decir? Recuerde, ¿qué es el ancho de banda? ¿Cómo definimos en este caso el ancho de banda efectivo? No, dimos una definición muy concreta. ¿Qué es el ancho de banda efectivo? Eso. Es eso. El ancho de banda efectivo es, digamos, en frecuencia, la distancia que hay desde el 0 hasta el primer nulo, sin incluir el nivel de directo, sin incluir el nivel de deseo. Entonces, en cuanto al ancho de banda efectivo de este man, de ese coso rojo, ¿qué podemos decir? Es igual que en el on-off. El nulo, el primer nulo aparece en la misma parte. Entonces, el ancho de banda efectivo es 2 sobre T sub B hertz. ¿Qué dijimos
es 4 veces el mínimo ancho de banda requerido. Y muy bien. Espectacular. Ahora, mire que en ambos casos, el análisis que estamos haciendo en ambos casos, on-off o polar, tenemos retorno a cero, ¿cierto? Mire aquí, siempre después de cada, o sea, el pulso no se mantiene arriba, no se mantiene en alto todo el bit, sino que retorna a cero en todos los casos. Vean. Entonces, esos códigos retorno a cero tienen ese ancho de banda. Yo le pregunto, yo ya le había preguntado esto la clase pasada. ¿Qué pasa si yo tengo un código no retorno a cero? ¿Qué pasa con la densidad espectral de potencia? Y por consiguiente, del ancho de banda efectivo. ¿Sí se entiende la pregunta? Entonces, cuando yo tengo retorno a cero, ¿cierto? Entonces, en alto, la mitad del pulso. Ahora voy a tener no retorno a cero. ¿Qué quiere decir? Que ya mi pulso dura todo el bit. Es más ancho, el doble. ¿Qué pasa con el espectro, con la densidad espectral de potencia, al yo tener los pulsos del doble de duración? Se me hace más angosto la densidad espectral de potencia. ¿A cuánto? A la mitad. Entonces, el ancho de banda efectivo, que antes era 2 sobre T sub B, ahora va a ser, o sea, en ese caso, 1 sobre T sub B. Entonces, ya el nulo, este nulo que aparece aquí en 2 sobre T sub B, va a aparecer de acá. Este morro va a quedar bajando aquí más rápido. Entonces, digamos, sin retorno a cero, esto es el PDT, es pi de T sobre T sub B. ¿Cierto? Ya dura el doble del tiempo. El ancho de banda efectivo es 1 sobre T sub B hertz, ¿cierto? O sea, 2 veces el ancho de banda mínimo requerido. ¿Listo? Nuevamente, esto, tal como en el caso on-off, es mala cosa. Muy bien. Otra observación que se puede hacer. La siguiente. En términos de potencia, el código polar es más eficiente que el on-off para una probabilidad de error fijo. Eso, en términos de potencia, el código polar es más eficiente. Ahora, cuando yo digo más eficiente, no quiere decir que gaste menos potencia. Es muy importante eso. Eso, ¿sí?
no significa menor consumo. No significa menor consumo. Eso es muy importante. O sea, eso de más eficiente no quiere decir menor consumo. Simplemente que para hacer la transmisión de datos, usted está utilizando menos potencia que la que utilizaría on-off de manera efectiva. ¿Listo? Es más eficiente que el on-off para una probabilidad de error fija. Es como así. Y es donde vamos a hacer el análisis un poquito más detallado. Entonces, como le he dicho ya un par de veces, la inmunidad ante el ruido está determinada por la capacidad de distinguir un 0 de un 1 o un 1 de un 0, aun cuando los pulsos han sido corrompidos por el ruido. ¿Y eso dónde se ve? En plata blanca. ¿Dónde veo eso? Es en qué tanto se parecen las cosas, los pulsos que representan los unos, los pulsos que representan los otros. Entonces decimos, la inmunidad ante el ruido depende de la diferencia de amplitud entre el símbolo que representa un 1 y aquel que representa un 0. Eso. Entonces, vamos a hacer aquí el paralelo. On-off. Entonces, el caso on-off tenemos un ejemplo. Tengo, aquí me empieza el bit, aquí tin, y aquí me termina el otro. Muy bien. Entonces, si yo tengo estos dos bits, acá está el 1 y acá está el 0, entonces lo que voy a tener es esto. Vamos a suponer que, no sé si suponer esto. A ver, lo queda la misma caraja. Ahí está. Entonces yo voy a suponer, vamos a decir que esto mide acá 2. Esto mide, no me había percatado de que no está el otro pro. Qué tristeza tan honda. Oh, bien, espero que esté bien. Ok, entonces ese man mide 2. Ese pulso mide 2. Ok, perfecto. Vamos a hacer ahora el caso polar. Entonces, polar. El caso polar es básicamente lo mismo, como ahorita lo vimos. Pues tenemos acá el 1 y acá tenemos el 0.
Y, nuevamente, pues por acá me va a empezar a mí el man. Por acá, tin, y por allá, tin. Listo. Y entonces, ¿cómo es este muchacho? Tin, 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 tin. Ahí está. Listo, lo vamos a suponer. Ahora, esto de acá hasta acá mide 2 también. Esto mide 2. Pero eso quiere decir que esta amplitud de esto acá es -1 y esta de acá es 1, ¿cierto? Mientras que esta es 2. Muy bien. Ahora, nuevamente, ¿cuál es la cuestión acá importante? La misma inmunidad del ruido. Eso es donde lo veo, pues viendo que ambos tienen la misma diferenciación entre los ceros y los unos. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Entonces, vamos a suponer, ¿cómo calculo yo la energía de este man? Energía. ¿Cómo se calcula la energía, muchachos? Señora, el área bajo la curva. Casi. A ver. La integral de menos infinito de infinito de P de T al cuadrado. Casi. ¿Cierto? De T. Entonces, yo no sé cuánto da eso, pero yo voy a llamar esto la energía de on-off. Lo que sea que dé. ¿Listo? Muy bien. Ahora, potencia. ¿Cierto? Es como promediar eso en el tiempo. Entonces, para el cálculo de la potencia decimos en 1 sobre T sub B dígitos la potencia es igual a 1 sobre T sub B por la energía de on-off por un medio, ¿cierto? Más 0 por medio. ¿Cómo así? Sí. Mira que es que en n, llamamos n dígitos, n bits, yo voy a tener aproximadamente la mitad en con este pulso y la mitad con 0. La energía de este 0 es 0, ¿cierto? Y la energía de este man es esta. Pero entonces por eso es la energía, la mitad va para 0 y la otra mitad para el otro lado. Esto me da a esta hora la energía on-off sobre 2T sub B. Muy bien. ¿Cierto que sí? Ahora miremos el caso de código polar. Entonces, ya tengo yo, es que en el cálculo de la energía tengo que tener en cuenta ambos. Pues, energía. Energía será la integral de menos infinito hasta infinito. ¿De quién? Entonces, si esto acá era P de T, ¿cierto? Este man es que comparado con ese P de T, la mitad. ¿Cierto que sí? Simplemente pues la mitad de la amplitud. Pero resulta que este man tiene, ¿cuál es la amplitud? Comparado con P de T. O sea, este es P de T, ¿cierto? Comparado con ese P de T, este man es ¿qué? Menos un medio. Entonces resulta que la energía de este man va a ser más o menos un medio de P de T. Y todo eso al cuadrado de T. ¿Sí o qué?
Y esto me da, al sacar el cuadrado, me da un cuarto que sale de la integral de menos infinito hasta infinito de esto. ¿Cierto que sí? Y esto es igual a un cuarto la energía de on-off. Inmediatamente usted puede intuir ya el un cuarto. Que al hacer el promedio, eso se va a mantener. Listo, entonces, eso es energía. Voy a correr esto un poco, todo esto análisis. Voy a correr un poquito para que me quepa mejor el otro. Listo, muy bien. Entonces, potencia. Potencia en el lado polar. Lo mismo. En 1 sobre T sub B. Dígitos. Todos tienen la misma energía. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienen de energía todos los dígitos? En el caso polar, la misma. Un cuarto de energía de on-off. Todos tienen energía, un cuarto de energía de on-off. ¿Cierto? Entonces, la potencia es igual a on-off sobre 4. Pues, ahí está. Listo. ¿Alguna inquietud con eso? Entonces ahí acabamos de demostrar rápidamente que cuando mantenemos el mismo nivel de inmunidad al ruido, el código polar es más eficiente en potencia. Gasta menos potencia en promedio que el código on-off. Gasta la mitad. ¿Ok? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, bueno, y vemos, en conclusión, la potencia en este lado, en on-off, mírame el on-off, míralo tan bacano. On-off es igual a 2 veces la potencia en polar. Listo. Ahora, otras características hay para completar la historia. Nuevamente, esto no es observable en el análisis de la densidad espectral de potencia, pero igual son importantes resaltarlas. Entonces, otras características. Bien, la versión retorno a cero del código polar es transparente. ¿Por qué es transparente? Eso. No importa la secuencia que yo tenga de bits, la versión de retorno a cero del código polar siempre va a mostrar, va a tener la señal de reloj ahí. Entonces, pues,
siempre hay un pulso no cero sin importar la secuencia de bits. Ahora, la versión retorno a cero permite además la extracción de la señal de reloj. Esto para efectos de sincronización temporal. Muy bien. Y la última cuestión, el código polar, en ninguno de sus sabores, o sea, ni retorno a cero ni no retorno a cero, permite detectar o corregir errores. No ofrece posibilidad de detectar ni corregir errores. Eso. Muy bien. Ese es el código polar. No sé si hay alguna inquietud con esto hasta acá. ¿Todo bien? Listo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer en los minutos que restan? Voy a tratar de hacer un análisis y rápido sobre formas de obtener, una forma de obtener un código que no tenga nivel de directo. Es decir, si usted se da cuenta, en los dos códigos que hemos abordado hasta ahora, mira esto, hay potencia para la frecuencia igual para una frecuencia cero. Sí, mira, en ambos casos tenemos aquí la frecuencia cero, una potencia, ¿cierto? Tas. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué manera podemos definir el código? ¿De qué manera construimos un código tal que no tengamos unidad de directo? Esa es una pregunta. Listo. Entonces vamos a mirar eso rápidamente. Lo que nos da para acabar con eso. Estamos construyendo una densidad espectral de potencia sin nivel de DC. ¿Ok? Entonces decimos, el código on-off y el código polar tienen una dep con valor no cero en la frecuencia igual a cero. Ahora, podemos construir
un código de línea con esta característica cuando digo esta característica es sin nivel de DC, o sea, sin que no tenga potencia en la frecuencia igual a cero. ¿Nos podemos construir un código de línea con esta característica? Sí. Entonces, mire, varias cuestiones. ¿Cómo cree usted que elimina uno el nivel de directo? No, pero no, o sea, yo asumo la responsabilidad, ¿cierto? Las preguntas mías son muchas veces muy abiertas, ¿cierto? Entonces, usted responde como por donde entiende. Entonces, aquí Manuel responde, bueno, yo puedo poner un inductor. No necesariamente, bueno, o sea, hay muchas maneras de lograr eso físicamente, circuitalmente, listo. Pero antes de eso, antes de pensar en la implementación circuital, ¿cómo cree usted que matemáticamente puedo producir un código sin nivel de directo? Eso. Lo primero es que el promedio de la potencia sea cero. ¿Eso quién lo determina? Eso. Es la comparación entre las amplitudes para los unos y los ceros. Entonces, ¿qué necesito yo? Que el código sea recíproco. ¿Qué quiere decir eso? Que el cero sea como lo opuesto al uno. De tal manera que en promedio, cuando yo tenga la mitad de los unos y la mitad de los ceros, la contribución de potencia de cada uno se cancele con la del otro. ¿Sí o qué? Eso es lo primero que necesito. Ahora, ¿eso es suficiente? Entonces usted intuye, pues, por mi pregunta que no es suficiente. De hecho, acabamos de ver un código que cumple con eso. Acabamos de ver un código, el código polar cumple con esto. O sea, fíjese que es recíproco. El pulso que representa el cero es el opuesto al pulso que representa el uno. ¿Cierto? Y aún así obtuvimos un código que tiene nivel de directo. ¿Listo? Le falta algo. ¿Qué falta? Sí, o sea, aquí estamos asumiendo que la distribución de los unos y los ceros es uniforme. Siempre asumimos eso. La señal tiene que estar centrada en cero. ¿Cómo así? A ver, dp sin dc. No la estoy cogiendo otra vez. Ok, ya te entendí. Es decir, que uno no vaya a tener algo como esto. Pues creo que te entendí. O sea, vos decís, vamos a suponer que yo tengo eso ahí, ¿cierto? Pero vamos, los unos los represento así y los ceros los represento así, ¿cierto? Pero todo está montado sobre un nivel de... Aquí la suma de las, o sea, la contribución de las potencias es, o sea, no se cancelan, ¿cierto? Mientras que aquí sí, porque tenemos un área positiva y un área negativa. Entonces ahí es donde se cancela, aquí no. Entonces, si bien, o sea, tener razón, pues, digamos que este es un caso mucho más extremo. Bien, entonces, no basta, o sea, tenemos una condición necesaria, ya vimos, que los unos y los ceros tengan una representación en pulso recíproco. Oye, no es suficiente. Entonces, condición necesaria, pero no suficiente. Otra condición, y es que precisamente
PDF. Entonces, si usted se acuerda, la densidad de potencia, la DEP, densidad espectral de potencia, tiene esto. Entonces, incluso en el caso en el que cumplimos con esa reciprocidad de los pulsos, también tenemos que garantizar que este man tenga, ya sea cero cuando la frecuencia es cero. ¿Sí o no? Entonces, digamos eso. Tenemos todas esas cositas. Entonces, los A sub K son recíprocos. Como el código polar. ¿Cierto? Nuevamente, quiere decir eso, la representación del cero es la opuesta entre comillas, de la representación del 1. Esto produce Rn igual a 0 para n mayor o igual que 1. Bueno, para n diferente de 0. Para n diferente de 0. Y R sub 0 igual a 1. Es tal como en el caso polar. Si los códigos, si los azúcares son recíprocos, es que nos va a dar. R0 nos da 1. Y Rn para cualquier n nos da 0. Listo. Ya vimos, no es suficiente con eso. Entonces, ¿cuál es la segunda condición? P de F es igual a 0 en F igual a 0. ¿Y esto qué produce? Lo que logra que E en 0 al cuadrado se hace. Eso. Con todo esto, con esto, mire, la densidad espectral de potencia de Y va a ser, bueno, la formulita que vimos, tal como en el código polar, ¿cierto? Muy bien. Ahora, sabemos que el R sub 0 nos da 1, entonces esto es simplemente P de F al cuadrado sobre P sub B. Muy bien. Pero, ojo, S sub Y en 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? La densidad espectral de potencia evaluada en la frecuencia 0. Entonces, P de 0, o sea, es evaluar esta fórmula en 0. ¿Cuánto da? Si esta condición se cumple, entonces esto me da 0. ¿Cierto? Me da 0 sobre T sub B, que es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, mire, ¿de dónde viene eso? Rápidamente. Este 0 P de F es igual. Esta es la transformada de Fourier. Entonces, P de T por E a la menos J2 pi Ft de T. Transformada de Fourier, ¿cierto? Simplemente la transformada de Fourier. Queda P de 0. Pues es eso mismo, evaluado en 0.
Entonces, ¿qué es eso? Integral de menos infinito hasta infinito de P de T de T. ¿Y? ¿Cómo así, hombre? ¿Por qué me dio eso? Reemplazar la frecuencia. Frecuencia 0. Esto te da 1. Te queda esto. ¿Qué estamos diciendo? Ese P de 0 me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué? Interprétame eso que acabamos de obtener. O sea, la integral, el área bajo la curva del pulso en el tiempo debe ser 0. Entonces, el área bajo la curva de PT debe ser 0. ¿Listo? Eso lo acabamos de ver. Esa es la segunda condición. La profe, ¿cuáles condiciones necesito yo para garantizar que el código de línea no me tiene nivel de directa? Uno, que los azúcares sean recíprocos, ¿cierto? Bien. Es decir, que lo que representa un 1 sea lo opuesto a lo que representa un 0. Muy bien. Segunda condición, que el área bajo la curva del pulso en el tiempo sea 0. Entonces, a usted se le ocurre, ¿qué tipo de pulso puede dar eso? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Qué pulso me puede garantizar a mí? ¿Qué forma de pulso me puede garantizar a mí eso? Que el área bajo la curva sea 0. Un seno, ¿cierto? Es decir, si P de T es una cosa como así, ¿cierto? Eso, asegurándome pues que el pulso contenga por lo menos un periodo. O sea, si el pulso contiene un periodo, eso me da 0. O pues n periodos, donde n es un entero. ¿Listo? Eso me da 0. Está bien. Otras alternativas, como el Manchester. El Manchester no lo hemos visto, ahorita pues precisamente lo vamos a presentar, pero en el Manchester vemos que lo que tenemos es o sea, un 1, pues o cualquier bit se representa así. Y el otro es como el recíproco. Así. En fin, se puede pues definir cualquier cantidad de formas de pulso que cumplen con eso. Entonces, digamos, un ejemplo de una codificación que recoge todas estas características es el código Manchester. El código Manchester también llamado de fase dividida, o binario gemelo. Eso. Entonces, en el código Manchester
tenemos lo siguiente. Listo. Entonces esto es T, esto será P de T, y esto será menos P de T. Listo. Entonces esto, el primero, será pues, como representamos el 1 y el segundo será como representamos el 0. Listo, y entonces tenemos, esto es acá T sub B, de acá es lo mismo T sub B, y entonces este man se representa así. No me gustó. Es como la mitad, como por ahí. Muy bien. Ahora sí, sin rellenar. Y en el otro caso, ahí está. Entonces, en este código, claramente, entonces, el A sub K es más o menos 1. ¿Cierto que sí? Si este es P de T, A sub K por él me da esto. Y A sub K menos 1, A sub K siendo menos 1, ¿me da qué? Ese. Me invierte este man. ¿Yo qué? Y la integral de menos infinito hasta infinito de P de T, dt, me da 0. ¿Sí o no? Ahora, algunas otras características. Pues, lo primero es que es transparente, ¿cierto? El código Manchester es transparente. Pues, sin importar la secuencia binaria, siempre existen pulsos no cero siendo enviados. Es transparente. Muy bien. Ahora, hay algo de información de la señal de reloj. Esto, si no hay secuencias largas del tipo,
Si yo tengo, por ejemplo, una secuencia larga de 0, 1, 0, 1, 0, 1, ahí se pierde la señal de reloj. Pues no del todo, sigue estando un poco, pero no es la señal de reloj directamente. ¿Listo? Y última cuestión. Sin nivel de DC. De hecho, no hay mucha energía en frecuencias bajas. Muy bien. Entonces aquí yo le iba a presentar el dibujito, es una ilustración de cómo da la densidad espectral de potencia, pero creo que ya no me da. Entonces, dejamos así. Nos vemos el Profe, jueves para... Sí, señor. le puedo preguntar una cosita sobre el taller, una duda pequeña. Eh, ¿Te da para mandármela por correo? Ah, listo, no hay problema, que pues, no quitaba ni 2 minutos, pero listo, yo se lo mando A por. ver, contame, a ver que de pronto te la resuelvo ya. Era básicamente en el punto 5.2.1, ¿cierto? Que tiene que ver algo así como con un CD compacto. En el punto B nos están pidiendo la relación de señal a ruido, ¿cierto? Ajá. Entonces, básicamente mi pregunta era, nos dan dos parámetros. Uno es como la potencia promedio y un voltaje pico de 1 voltio, ¿cierto? Pero me confunde un poquito ya que en la fórmula que usted nos dio para sacar esa relación, eh, hay como un C, ¿cierto? Se supone que lo que hay que calcular es el C. Y me enreda un poquito cómo sería dicha Listo. potencia promedio y ese Listo. voltaje Entonces, pico. o sea, así pensando en el aire, pues inclusive no sé si he entendido bien, pues como la inquietud. Entonces, no, te invito a que me mandes un correo y yo trato de resolvértelo hoy mismo. Ah, Listo. listo, mejor por el correo entonces, profe. Listo. Era para saber eso a qué correspondía en esa fórmula, pues, de Listo, yo te señal. respondo cuanto antes. Listo. Ah, listo entonces. Bueno, hasta luego. No debe haber clase, pero no estoy seguro. O sea, ahí sí les toca preguntarle a Martín.